Somos un lugar de pocos recursos. Somos 3 cantones. Somos los más lejanos que estamos. Tenemos el problema del agua potable. Caminábamos 1 hora o 2 horas con los cántaros a traer agua y en vez de echábamos 4 veces, casi ahí se nos iba todo el día. Con don Mario los echó el agua, ¿verdad? Gracias a Dios, pero no nos alcanza porque 2 barriles nos dan a cada 3 días. Allá vivo yo, ¿ves? Allá subimos la manguera, no los barriles, porque no nos dan permiso hasta la casa, que llenemos hasta la casa. Imagínense, y de allí tenemos que subirlo con los cántaros. Vaya, por ejemplo, aquí el de la calle, lo mismo. Solo en la calle de allí tienen que jalarlo para la casa. La organización Aqua nos ha dado un proyecto y ya está el pozo. El alcalde saliente firmó el ayudarlos para que este proyecto se llegara a ser domiciliar. Ya está el pozo donde la van a bombear porque en nuestro lugar solo es bombeada que llega el agua. Pero este alcalde que entró ya no quiso dar el pase para terminar a llegar hasta allá donde está la bomba, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos con este alcalde. Y ya fuimos a hablar con él en esta semana y él se cierra, que él no sabe nada. Y entonces, digo yo, ¿para qué lo pusieron si no quiere trabajar con la comunidad? Y se ha puesto para que haga algo en la comunidad, no se ha puesto solo para que esté en la alcaldía sentado. Fueron como 8, entraron a hablar con él. De platicaron, pero quedaron en nada. La desesperación que tenemos es que esta agua, que ya está el pozo, se la lleven para otros lugares. Mira, nosotros damos todo tiempo, porque desde que comenzamos lo arrancamos dando el tiempo, hasta participando. Y mira, y al final como llegan estos y los arrebatan de un solo, pues nosotros los quedamos, ahí lo hemos quedado y ahí está abiertado el proyecto. No nos quiere dar el permiso para picar lo que es el casco urbano de Panchimalco. Pues nosotros hemos trabajado como un comité de agua. Ahora dice de que el nuevo alcalde viene a organizar su nueva directiva de ESCO. Y yo, como líder de un cantón, yo sé que una de ESCO no se compone de la noche a la mañana. Pero nosotros pensamos de que no tenemos que dejarlo porque es de nosotros. Es de las 3 comunidades, Pajales, Panchimalquita y el Divisadero, ¿verdad? Tenemos que luchar para que el agua venga para acá. Nosotros vamos a luchar por el proyecto, porque el proyecto no es de la alcaldía, no es de Aqua, es de los 3 cantones. Y si vamos a luchar y vamos a ver y llegar hasta el fin, es porque los 2 barriles de agua que los dan no los alcanza. Que nos den agua, que es costosa y que ya está el pozo y que solo permiso necesitamos. El pozo está, pero que nos den permiso de llegar a ella. Que se ponga su mano en su corazón si él algún día puede vivir sin una gota de agua. Si él no puede ser, si él no fuera beneficiario de un proyecto de agua, si él podía vivir. Y que nosotros somos pobres, pero tenemos derecho al agua.